Muy bien, nos encontramos grabando día viernes 28 de agosto de 2020 y siendo las 11 horas con 10 minutos empezamos la clase número 10 de inglés con los estudiantes de séptimo de básica. Ya sabemos que al ver iconos tenemos que pasar a nuestro portafolio y el día de hoy tenemos dos temas. El primero de ellos son los sustantivos en plural. Veo necesario explicarles esto antes de entrar al segundo tema, que tiene que ver algo con esto de aquí, más que nada la formación de oración. Bueno, vamos a empezar. Para formar sustantivos en plural en inglés tenemos que aprender, digamos, varias reglas. El día de hoy vamos a ver 4 reglas para formar estos sustantivos en plural. Y la segunda parte de la clase se trata de conjugar el verbo según la persona gramatical en este caso. Vamos a ver primero los sustantivos, que es más sencillo de entender. Bien, pues en español se hace lo mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sustantivo, lo queremos poner en plural. Dependiendo del sustantivo se cambia en cierta forma. Por ejemplo, carro en singular y en plural, carros. Lápiz en singular y en plural, lápiz. Obvio, pues no hay mucha ciencia en eso. En inglés sucede lo mismo. ¿Cómo? Pues según las reglas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la primera regla. La primera regla es la más sencilla de todas. Y para ventaja suya, como para ventaja de todos los que estudian este idioma, es la más usual, la más común. ¿Cuál es? Pues normalmente se añade solamente lo que es la letra S al sustantivo para formar el plural. ¿Dónde se añade la letra S? Al final, obviamente. Tenemos aquí un ejemplo. Chair, que es silla en singular. Y para formar el plural de chair, se añade la letra S al final y ya está en plural. Chairs. ¿Sí? Chair, chairs. Agregando la letra S. Tenemos aquí otro ejemplo. El sustantivo mirror, espejo. Como se hace el plural, se añade la S y ya no es mirror, sino mirrors, en plural. ¿Listo? Hasta aquí yo creo que no hay ningún problema, simplemente añadimos la S al final. Tenemos aquí una serie de verbos para practicar, perdón, de sustantivos para practicar. Vamos a ver cómo quedaría. Chaquinga, ¿cómo quedaría el primero? Tables. Muy bien. ¿Qué significa table? Mesa. Muy bien. Mesas. Muy bien. Mesa, mesas. Villalba. Siguiente. Ya, profesor. Car. Cars. ¿Qué significa? Carro. Correcto. El plural, pues carros, ¿no? Siguiente. Marchand. Pictures. ¿Qué significa? Pintura. Bueno, tiene varios significados. Pintura es uno de ellos. También puede significar foto. Por eso pone se ve pictures. Si ustedes cogen, por ejemplo, un teléfono en inglés, dice ahí, picture, imagen o fotografía. Por eso se dice una pic, que se abre el diminutivo de picture. Siguiente, Sánchez. Ya. Trees. ¿Qué significa? No es tres, por si acaso. Significa árbol. Muy bien, árbol. En plural, árboles. Correcto.
Nótese que se puede confundir con la escritura del 3. No tanto con la pronunciación, sino con la escritura. Repito nuevamente porque me salió conexión inestable. Tree significa árbol. No confundir con three, que significa 3. Tree se escribe con TH, o sea el 3. Tree sin H. Bueno, seguimos. Pink eye. Horses. ¿Qué significa? No se equivocó. Bueno, significa caballo. Montenegro. Yo quería decir la siguiente. La books. Libro. ¿Qué significa? Libro. Muy bien. Pops. Pita. Toys. Toys. ¿Qué significa? Juguetes. Correcto. Y terminamos con Marco Yagual y el resto, no se preocupen que tenemos más ejercicio. Marco Yagual, ¿cómo va aquí? House, ¿Qué significa? casa. Correcto. Muy bien, hasta aquí no hay nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente añadimos la S al final. Nada más. Vamos a ver ahora la segunda regla. Rule number 2. ¿Cuál es la regla número 2? Atiendan bien, escuchen bien cómo se hace. La regla 2 dice que los sustantivos que terminan en Y, la que nosotros llamamos Y, pero su nombre es Y en realidad, va precedida, los sustantivos que terminan en Y son precedidos por una consonante, cambian esta Y por una I y se aumenta la ES. Repito, los sustantivos que terminan en Y antes de la Y va una consonante, cambian esa Y por una I y se aumenta ES. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos baby. Baby termina en Y, como ven aquí. ¿Qué hay antes de la Y? Una B. ¿Qué es la B? Una consonante. Se cumple la regla. Por lo tanto, el plural de baby cambia la Y por una I y se aumenta ES. Baby en singular, babies en plural. Segundo ejemplo. Pony. Tenemos aquí pony, termina en Y. Antes de la Y hay una N. Está una consonante, lo que quiere decir que sí se cumple la regla. Por ende, el plural cambia esa Y por una I y aumenta ES. Tenemos pony en singular y ponies en plural. ¿Sí? Recuerden una vez más, si termina en y antes de esa Y para una consonante, cambian la Y por una I y aumentan ES. Ahora sí, vamos con la práctica. Muy bien, ahora vamos con la regla número 3 para formar el plural de los sustantivos. Por favor, presten atención que esta es un poquito más complicada que la anterior. Ahora, ¿qué pasa con sustantivos que tienen alguna terminación diferente? La regla 3 nos dice que los sustantivos que terminan en S, en SH, CH, X, O y Z, para formarles el plural, se les agrega ES. ¿Cuáles letras? Repito, aquí están. S, SH, CH, X, O y Z. O sea, si termina en O también, no estoy diciendo o Z, porque aquí en inglés, para decir, por ejemplo, O, digo OR. Si terminan en cualquiera de estas terminaciones, valga la redundancia, se les agrega el plural poniéndole la ES al final. Sí, ya sé que se pone entrecortado, por eso estoy repitiendo. Bueno, continuamos. Por ejemplo, vamos a los ejemplos aquí. Paz, termina en S. La regla dice que si termina en S, para formarles el plural, le agrego ES. Vas,
bases. Bus, bus. Nosotros en español decimos bus, ¿no? Pero en inglés se dice bus. Acá tenemos box. Termina en X, como dice la regla. ¿Cómo se forma el plural? Agregándole ES. Box, singular. Boxes, plural. ¿Qué significa? Significa caja. ¿Listo? Recuerden, ¿qué letras eran o qué terminaciones? S, SH, CH, X, O, Z. Todas esas terminaciones, para agregarles el plural, se les pone ES al final. Aquí tenemos la práctica. Vamos a hacer la práctica respectiva para que nos quede claro este tema. Muy bien. Ahora vamos con la última regla para formar el plural de los sustantivos, que es la regla número 4. La regla número 4 nos dice que si la palabra termina en F o en FE, aquí hay un error, dice, aquí es OR. Corríjanla con los bases. Si la palabra termina en F o en FE, esta se cambia por la terminación VES, la V, la E y la S. Tenemos aquí los ejemplos. Tenemos el sustantivo leaf, que significa hoja, termina en F. Para formarle el plural, quito la F y pongo la terminación VES. ¿Cómo se dice? Leaves. Leaf, leaves. Vamos a otro ejemplo. El sustantivo knife termina en FE. Para formarle el plural, elimino el FE y le pongo la terminación VES. VES. El plural de knife es knives. ¿Sí? Asimismo, hacemos la práctica correspondiente para saber cómo va estos ejemplos. Muy bien, luego de haber visto la forma de escribir el plural de los sustantivos, vamos ahora a ver la concordancia que debe haber entre el sujeto y el verbo en una oración. Vamos a leer aquí lo que dicen estas guías. Aquí nos dice en la primera línea que el sujeto de una oración puede ser singular o plural, obviamente, ¿no? Y para eso vimos las formas de hacer sustantivos en plural, para esa razón. Bien, si el sujeto puede ser singular o plural, quiere decir que el verbo o el complemento deben acomodarse también a este sujeto. Como dice aquí abajo, que el verbo en la oración debe estar acorde con el sujeto. Y aquí nos da una serie de reglas. Nótese bien, el pronombre I, el pronombre you y los otros pronombres plurales utilizan el verbo como tal, el verbo en su forma base, o el verbo solo, aquí lo dice. Por ejemplo, el verbo play. El verbo play es jugar, o también se puede utilizar para tocar cuando hablamos de un instrumento. Entonces, en esos casos, en el I, en el you, en el we y en el they, va el verbo así, tal cual. No se le agrega nada. Aquí dice abajo que la mayoría de los verbos que van conjugados con la tercera persona del singular, se les agrega la S. ¿Cuáles son las terceras personas del singular? He, she, it. Esos tres pronombres utilizan el verbo en su forma base más la letra S. Por ejemplo, el verbo play, le agregas la S, sería plays. Ahora, hay otros verbos que necesitan seguir otro tipo de reglas. Eso ya veremos en una próxima clase. Hoy vamos a ver la forma más fácil, que es la de agregar la S al verbo cuando es en tercera persona. Cuando es en plural y el pronombre I, solamente va el verbo como tal. Bien, aquí vemos otro tipo de reglas. Las reglas para escribir verbos en tercera persona. Aparte de las que ya vimos, que la mayoría se agrega la letra S en la tercera persona,
tenemos que hay verbos que terminan en CH, en SH, en SS, en Z, en la S o en la X. A estos verbos que tienen esta terminación se les agrega la ES al final. Por ejemplo, estos verbos de aquí, touch, wish, fix. Touch termina en CH, se le agrega para formarla en tercera persona la conjugación ES. El verbo wish termina en SH, para formar la conjugación en tercera persona se le agrega ES. El verbo fix, para formar la conjugación en tercera persona se le agrega ES. Siempre y cuando tengan esta terminación, ¿sí? No cambio nada, simplemente le agrego la ES. Ahora, tenemos verbos que terminan con la y antes de la Y una consonante, parecido al ejemplo de los sustantivos, ¿se acuerdan? Pero en este caso aplicado a los verbos. De hecho es lo mismo, cambio la Y por una I y le aumento la ES. Pero el anterior ejemplo era aplicado a los sustantivos, cuando vimos en la regla número 2. Ahora estamos viendo las reglas para los verbos en tercera persona. Esto se aplica solamente en las terceras personas. El verbo hurry, el verbo try y el verbo fly. Como lo pongo en tercera persona, cambio esa Y por una I y le aumento la E y la S. Hurry en tercera persona es hurries, try en tercera persona es tries y fly en tercera persona es flies. Ahora vamos a ver, vamos a practicar. Vamos a ver, aquí tenemos estos verbos. Nótese que aquí en el I el verbo va normal. Wash, work, fly, touch. No cambia. Aquí sí puede cambiar dependiendo pues de qué pronombre sea. A ver, Diego, ¿cómo iría aquí? En la 2. Esto van, sí, siguiendo la línea horizontal. I work. Work, sí, conjunto. ¿Cómo? Works. No. No se le aumenta la S. Dependiendo. ¿Te acuerdas de las terminaciones que tenían esa regla? SH, CH, SS, Z, X. Esas terminadas se les aumentaba la ES. Pero esta no tiene esa terminación. Por ende, ¿cómo va? Simplemente le aumentas la S. Works. She works. Y acá, en you, ¿cómo iría? Chakinga, ¿cómo iría aquí? ¿Mande? En you, el mismo verbo, work. Conjugado para you, ¿cómo Workers. iría? ¿Ah? Workers. No. Acuérdate que para el you sigue siendo el mismo verbo, you work. Estamos aplicando las reglas. ¿Sí? Seguimos con la práctica. Muy bien, aquí con esta práctica ya terminada, vamos a ver lo que es su deber, su homework. Homework number 8. Tenemos aquí un deber que se divide en dos partes, me parece. Dice aquí, escriba la forma correcta del plural de los siguientes sustantivos. Vimos 4 reglas, ¿verdad? De los sustantivos. Estas 4 reglas en estos ejercicios están mezcladas. Usted debe saber, pues obviamente, según la terminación, y si no ajusta la terminación, pues ya depende de la regla número 1, que es la regla más general. En pocas palabras, tiene que poner aquí el plural de estos sustantivos. Nótese que aquí está fly, y en el anterior ejemplo, fly también estaba, pero recuerden que fly puede ser sustantivo o puede ser verbo. En este caso de aquí es sustantivo, porque está hablando de los sustantivos en plural. Y acá tienen otro ejercicio que dice, fill in the blanks with the correct verb form.
Llena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo. Lo que acabamos de hacer en la práctica anterior. Por ejemplo, en la número 1 ya está resuelta y está como guía. Te da la opción de work o de works. Como iría aquí, va work porque el pronombre es I. Es decir, que el verbo va en su forma base sin agregarle nada. I work at school all day. Acá va a depender del sujeto. Tienen que fijarse en el sujeto para saber qué verbo va. Si va el verbo en su forma base o va el verbo conjugado para terceras personas. Este deber, recuerden que no tienen que enviarlo, solamente tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio para su posterior revisión. Y con esta explicación terminamos lo que es la clase del día de hoy de inglés. Y nos veremos ya en una próxima ocasión con un nuevo tema.